Alguna vez te he escuchado que en tu etapa de profesor de matemáticas tú los primeros días les decías a los alumnos que tú podías ser un profe fácil o uno difícil. Sí, señor. Esa es la frase que decía yo siempre. Utilizando esto, tú hablabas de que evidentemente el profe difícil les iba a generar aprendizaje en el largo plazo. Vale. ¿Cómo logras convencer a jugadores jóvenes de esa importancia del largo plazo? Eso es. Yo les decía, mira, como profesor tenéis dos tipos de profesor. Yo cuando empezaba a dar clase, normalmente los 6 primeros meses, 3, igual que con los jugadores que llegaban a mi equipo. Yo, por ejemplo, vamos a hablar de jugadores que han llegado al Barcelona, cracks. Thiago Petrus. Thiago Petrus cuando llegó conmigo muy joven, pues no pisó el campo los 3 o 4 primeros meses. Aniel Lángaro, parecido. De hablo de jugadores que han llegado al Barça, por ejemplo. Poniendo dos ejemplos. Lo mismo como profesor de matemáticas. Yo siempre los 3 primeros meses era un entrenador, en ese caso un profesor, muy estricto. Yo ponía normas y yo enseñaba el camino de esto es serio y tú tienes que estar atento a mis explicaciones y aquí no estamos de cachondeo y si no te quedas aquí después conmigo, castigado, lo que sea, tal. Entonces, esto es serio. Entonces, yo era un poco odiado, sobre todo al principio. Luego era un profesor que intentaba ser muy exigente académicamente. Yo quería que mis alumnos fueran los mejores, igual que quiero que mis jugadores sean los mejores. Yo os decía, lo que no entendéis cuando pasaba el tiempo y ya decían, has cambiado, es que eres mucho más simpático. No, es que tú ya has entendido las barreras y a partir de ahí yo soy mucho más cercano, soy mucho más simpático, te gasto bromas en clase, nos lo pasamos muy bien y en ese sentido he mejorado mucho la relación con ellos. Y les decía, hay dos tipos de profesor, igual que de entrenador. El que es simpático a corto plazo o a largo plazo. Yo prefiero el de largo plazo. Porque si empezamos en un plan muy guay, vosotros vais a equivocar las cosas. Y vais a creer que yo soy aquí vuestro colega, que no soy vuestro profesor, que soy uno más que tú. No, yo soy tu profesor. Y luego intentaré preocuparme por ti y ser cercano. Entonces, yo siempre les decía, yo os voy a exigir al nivel que yo creo que explico. Yo creo que os doy las cosas muy estructuradas, muy ordenadas y creo que después os voy a exigir a ese mismo nivel. Entonces, yo creo sinceramente que ahora no lo soy, bueno, ayudo a gente con las matemáticas, creo que era mejor profesor de matemáticas, creo que sigo siendo mejor profesor de matemáticas que entrenador de balonmano y era una pasión, me gustaba mucho y además intentaba dar lo máximo porque fueran los mejores. Siempre quería cuando fueran después a selectividad fueran los mejores y tal. Entonces, yo creo que eso es importante también. Y es una cosa que no me arrepiento. Quizá al principio era alguien muy arisco, muy duro, pero yo quería que vieran los límites, que vieran que el objetivo es para lo que estamos y después podemos intentar acercarnos más. De hecho, una anécdota, por ejemplo, en mi colegio Amor de Dios, cuando yo empecé, todo se aprende con la experiencia, donde yo empecé a dar clases de matemáticas como profesor, el primer año me equivoqué. Empecé siendo muy simpático, muy tal, y de hecho los alumnos decían, oye, ¿te vienes a la fiesta de fin de curso? Fui a la fiesta de fin de curso con ellos, todo muy bien, pero el día que llegaron las notas, pues alguno que suspendió, yo no olvidaré nunca que me dijo, yo pensaba que eras mi colega. No, yo no soy tu colega, yo soy tu profesor. O sea, fuera de esto es de una manera y dentro yo tengo que exigirte lo que creo que tengo que exigirte. Entonces, yo allí empecé a cambiar un poco a esa política que te digo y luego yo era muy exigente, pero sí que es cierto que en ese momento algunos alumnos o algunos jugadores no entendieron mi nivel de exigencia, pero después, esos alumnos cuando han ido a la carrera dicen, oye, te llaman y te dicen, esto que me diste, sigo utilizando tus apuntes porque eran muy estructurados, eran muy buenos, esto que me diste me ha servido y estoy a otro nivel superior que el resto. Y lo mismo con los jugadores, al final son ellos los que van a ir a otros equipos y van a poder mejorar su carrera deportiva. Y si nos vamos ahora a la relación cuando formabas entrenadores, ¿era igual? O sea, ¿establecías un poco esos mismos criterios y al principio eras más estricto? Y otra pregunta aparte, pero en relación a eso también, ¿cuál era para ti el ABC? Es decir, si yo ahora mismo fuese un entrenador joven que empieza contigo, ¿en qué pones el foco? ¿Qué tengo que aprender sí o sí?
Bueno, la primera pregunta, mi relación con los entrenadores que yo empecé a formar no era así, ¿no? Porque eran entrenadores con los que yo al final he tenido muy buena amistad y es diferente, ¿no? Al final, digamos, no es que con los otros no seamos iguales, pero con estos somos iguales, ¿no? Entonces, son entrenadores como yo les intentaba ayudar en todo. Ellos eran gente con mucha ambición por intentar aprender, intentar crear un proyecto desde la base conmigo, y lo que querían era aprender a entrenar, a que las cosas les fueran bien. Yo lo único que creo que ahí no hice bien es que ellos interpretaban en esa buena relación que teníamos, ahí me veían como una persona de éxito. ¿En qué sentido? Pues ganaba muchos campeonatos de España cuando estuve en Valladolid, después me llamó Logroño y tal. Entonces ellos tenían buena relación con Raúl, con Pastor, con todo el mundo, estaba desmontando en el Valladolid. Hay una cosa que yo creo que en general equivocaron, que yo ahí no les ayudé mucho en ese sentido, y ellos decían, nosotros queremos ser como tú, pero hay un punto de partido que era erróneo. Yo nunca quise ser entrenador, o sea, nunca quise ser entrenador profesional. Mi pasión eran las matemáticas, me formé haciendo la carrera de matemáticas y después las cosas me las tomé muy en serio y me fueran llegando. Pero alguno de ellos, Álvaro, Edu Izquierdo, incluso Nacho, empezaron a no ir tan bien en los estudios porque lo que querían es ser entrenadores profesionales. Y yo creo que eso era un error, porque eso es una cosa que te irá llegando con tu trabajo, con las cosas. Entonces, abandonar tus estudios y otras cosas por eso, yo creo que es una cosa que no terminé de inculcar bien, ¿no? Yo creo que tuve una relación con ellos muy buena, entrenábamos juntos, aprendíamos y tal, en ese sentido era diferente que con los jugadores, pero a veces es como con los jugadores. Yo estaba con gente que les quería que fueran tan perfectos que se obsesionaban con el balonmano y dejaban otras cosas de su vida de lado, y yo creo que eso en cierto modo fue un error. Y respecto a lo segundo era... El ABC, si yo empezara contigo como entrenador, ¿qué sería importante? Yo creo que lo primero es no entrenar por imitación. Es decir, mi experiencia me dice que cuando empiezas a entrenar alevines, les entrenas como cuando entrenaba a ti cuando eres juvenil, por ejemplo, y no tiene nada que ver entrenar yo creo que con chavales jóvenes lo que hay que hacer es que se diviertan, que se lo pasen bien. Por ejemplo, en mi época cuando yo era joven, como entrenador, estaba muy de moda eso de venga y a correr sin un balón. Oye, pues que corran botando un balón, por lo menos corren y botan el balón. Es decir, que todo esté relacionado con el balonmano, que hagamos muchos juegos, que se intenten divertir, que les enseñemos técnica, por supuesto, que la técnica siempre es más monótona, pero y que empecemos por cosas sencillas, que no nos compliquemos. Otra cosa que yo veo mucho en la base que no me termina de convencer es, y yo lo explico cuando doy un clinic, es por ejemplo cuando empezamos ya con chavales de 12 años y empezamos la jugada del cruce y la jugada de no sé qué, y al final vemos que en vez de hacer un cruce, hacen un cambio de posición, es decir, voy así, no ataco al mío. O sea, un cruce es una respuesta a una fijación par. Yo tengo que atacar al mío y cuando le estoy arrastrando y sacando de mi espacio, otro jugador, otro compañero pueda atacar ese espacio libre y tiene que saber interpretarlo. Pero no mediante señas. Es decir, esa imitación que tenemos de los mayores, mi equipo profesional tiene señas muchísimas. Yo digo, cuando empezamos en la base, esa imitación creo que no es buena. Y el tercero, por decir tres cosas... es que yo creo que la gente tiene interés por aprender, y es que tenemos mucha obsesión con los ejercicios. Por ejemplo, ha habido muchos entrenadores que han querido venir a ver mis entrenamientos, yo les he dicho que ningún problema, pero cuando vienen y acaba el entrenamiento, yo en alguno de ellos veo una cierta cara de decepción, porque están esperando el ejercicio mágico. Todo el mundo cree que hay unos ejercicios que hacen otros entrenadores que si yo hiciera esos ejercicios sería muy bueno. Para mí es la tercera cosa que es un error. El ejercicio en sí mismo, lo que importa es tus correcciones, el sentido que le des a ese ejercicio. Yo puedo jugar un 3 contra 2, yo siempre digo esto en los clínicos. El 3 contra 2 se puede jugar de muchas formas diferentes y cada una tiene un objetivo distinto, y en función
de las normas que tú pongas, de las correcciones que tú des y cómo orientes y cómo corrijas a ese jugador y le ayudes a hacer ese ejercicio mejor, ese ejercicio es válido o no. Entonces, para mí es más importante un objetivo, cuál es el objetivo que tenemos y qué ejercicios creo que me valen para esto. Por ejemplo, está muy de moda esto de pasos, de cambios de fila, que lo hace todo el mundo, con balones de colores y paso aquí y voy aquí y paso aquí y voy allí y paso aquí. El jugador está más pendiente de, espera, que es que tengo que ir aquí, pero no se orienta. Y cuando venga aquí, luego tengo que ir allí y cuando recibo de aquí la tengo que pasar allí y cuando tal. Pues bien, para hacer un equipo, un ejercicio dinámico, el objetivo es hacer un equipo, un ejercicio dinámico en el que participan todos los jugadores y tengo que trabajar un poco el pasar, ir al otro lado y tal. Pero tácticamente estoy más pendiente de dónde tengo que poner que de otra cosa. Entonces, no podemos considerar eso un ejercicio táctico. Muy bien, te vale para otra cosa. Entonces, que lo que hagamos lo demos un sentido. Para mí eso es fundamental. Sería una tercera cosa muy importante. Entonces, primero, no entrenar imitación. Yo lo que entrenaba con alevines y con infantiles y lo que intentaba inculcar no tiene nada que ver con lo que entreno con los profesionales, y luego eso tiene una progresión que se va acercando al juego de los profesionales, ¿no? Y que el objetivo está por encima del ejercicio, que los ejercicios no hay ejercicios mágicos, hay ejercicios mejores o peores que yo puedo inventar para ese ejercicio, y yo creo que eso sí que marca una diferencia. Pero el ABC y luego lo más importante es la ilusión. Hoy en día, si no tienes ilusión, yo entiendo que todo merece un reconocimiento, todo el mundo merece que se le pague por lo que está haciendo, los chavales jóvenes también, pero creo que esa no puede ser nuestra visión. Nuestra visión es, me gusta entrenar, quiero mejorar a estos jugadores, que luego hay muchos problemas, que el entrenador de base se merece un 10 en todo, que no está valorado, yo soy entrenador de base, ya lo sé, que no es fácil la relación con los padres, también, que salvo los profesionales como yo y otros, no vas a vivir de esto, también, que eso tiene un mérito mucho más, yo he estado ahí, yo sé lo que es entrenar por ceros, y, ¿sabes? Entonces un poco esas tres cosas me parecen importantes.